Dios bendiga, hermanos del canal Pentecostés. Y es que ando buscando al hermano yo. Yo fui a los estudios de la luz de su gloria. No lo encontré. Él tiene que estar en algún lugar. Voy a ver si se encuentra en la pieza. La 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 la. Hoy está muy buena esa película de Misión Imposible. Ahí se va a caer todo el edificio. No. Hay poder en el no. Hermano yo, La. ¿qué está haciendo hermano El mundo yo? pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no es. Amén. Sí, eso sí es ver, eso lo he Hermano predicado a yo. través del Espíritu Santo. Ay, Dios te bendiga, hermanito Oveja Carlos, en este año 2020, que el Señor te bendiga de una manera especial y a todos los televidentes de Pentecostés y también de Channel y de y ¿Cómo así es Caracol Chani hermano yo? y Caracol Películas, canal, no, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué le está pasando hermano yo? No, aquí empezando bien el año. Yo escuché nombrando programas de el mundo. No, que estaba diciendo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mano, yo, che, está extraño. Yo veo extraño. Yo alcanzaba a ver por ahí un cheyuyay y un control de moto. Che, está haciendo algo. No, te estaba viendo misión. Estaba diciendo misión imposible la que el Señor hizo. Ningún hombre podía hacer lo que Jesús hizo. Él murió por nosotros en la cruz de Calvario. Fue azotado. Oiga, esta es una mucha misión imposible, ¿verdad? Solamente Él la cumplió. Mano, yo, oye, como que me está engañando. No, hermano Bruce Willis, no. Hermano, yo, ese de un personaje del mundo. Ay, no. A mí me estaba llamando el hermanito Adolfo Martínez, sí, Adolfo Martínez. Ese es otro actor del mundo. Yo cuando estaba por allá, antes de conocer al Señor, yo oía a esos personajes que la gente idolatra. Algo le está pasando, estoy muy No, él me llamó, triste. Will Smith me llamó, Adolfo Martínez me llamó. Hermano, yo, vea, hermano, yo, la Biblia dice que hay una luz que resplandece en las tinieblas. Que si se enciende una lámpara, hay que ponerla en lo alto para que resplandezca a los que están a nuestro alrededor. Pero usted no está Sí, yo estoy resplandeciendo. resplandeciendo porque mire, tengo los ojos cuadrados. La luz del televisor me resplandece mis ojitos ahora. No, hermano, yo lo conocí a Oche, un hombre muy consagrado. Sí, yo estoy bastante consagrado. Pero cogiendo el control. No, el control antes lo iba a guardar porque yo no quiero que Dayana y que ellos cojan el control. No, usted, yo lo estoy diseñando, usted se ha vuelto, mire, esas cosas lo están llevando, se le ha metido un espíritu de mentira y engaño. No, no, eso no diga así, porque yo no estoy viendo sábados felices. Hermano, usted está extraño. No, yo no estoy extraño. Sí, está diciendo cosas que son reales. Dice la Biblia que la abundancia de corazón habla la boca. Que la No, exposición de tus palabras no está en luz y lo que está hablando no es luz. llega, yo un día fui tinieblas y ahora soy luz en el Señor. No, hermano, yo estoy un poco, estoy confundido. Yo no sé si usted es el antiguo o el nuevo hermano yo, porque usted No, tiene que saber que el apóstol Pablo dijo de modo, de alguna manera, que si alguno está en Cristo, diga nueva, nueva. nueva criatura de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero yo veo frutos de la antigua naturaleza. No,
Hermano Bruce Willis. Oh, no, Ay, pero ¿por qué hermano. se pone triste, hermano Bruce Willis? Yo soy el hermano Carlos, la humana oveja. Usted necesita una liberación espiritual. Yo lo reconozco. A mí se me han cruzado los cables. Ya no alumbro como decía la palabra. Vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Yo ya no vivo esos versículos. Yo los leo, pero ya no los vivo, porque ahora la luz son las películas, ahora la luz son esos juegos nuevos que han salido. Que el Señor me perdone. Gracias por enviarme a la oveja Carlos. Yo necesito con urgencia que oren por mí. Hermano, yo mire que el Señor llegó a una higuera y él esperaba encontrar frutos y no encontró. Y el Señor dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y yo no quiero que el Señor pronuncie esas palabras sobre usted, sobre ninguno de mis hermanos que están practicando. Yo más. necesito arrepentirme, porque el Señor ama la verdad en lo íntimo. El Señor te dice, levántate y vuelve en paz con el Señor. Señor Jesucristo, Dios de la gloria. ¿Quieres que haga una oración de liberación Señor, sí. espiritual? Padre Celestial, perdóname, Señor. Señor, yo En esta todopoderoso. hora reprende toda película. Señor Oh, Jesús, Jurassic Misión Imposible. te ruego por este Avatar, siervo, levántalo, telenovela, yo me llamo. porque un todo el día sábado felices. en la oveja Carlos Perdóname, escuchó un Señor. mensaje del hermano Lobo que decía, Perdóname, Señor, caí, pero me levanté, Sí. aunque more en tinieblas, El tu serás mi pecado que luz. mora Y dentro estas de mí. palabras las escuché de mi hermano que está aquí Perdóname. postrado. Por Perdóname, favor, Padre levántalo, celestial. Señor. Señor, saca En toda el esa nombre impureza de en su Jesús hay mente. poder, En renuncio. el nombre de Jesús, Renuncio, el en el poder nombre de fuera. Jesús. Libértalo. Fuera en el nombre de Toda Jesús. contaminación de Sí, carne y espíritu, sí. fuera. En el nombre Por del eso, Señor gracias, poderoso Jesucristo. Rey. Ay, ya me siento como paz, como tranquilidad. Amigo que me escucha, hermano que me escucha. Dios quiere que seamos amigos de Dios y enemigos del mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone una repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar la luz del Evangelio. Amén. Delante de todos. Predícalo, hermano Lobo. Ese para es el que ellos hermano puedan que yo ver las conozco. obras en buena Aleluya. fe. Nosotros los Amén, hijos amén. de Dios. Y alaben al Señor Predícalo, Jesucristo, predícalo. que está en los cielos. Dios les bendiga. Yo voy a seguir a Pablo, a Pedro, a Jesús y a seguir sus pisadas. Fuera Bruce Willis, fuera Will Smith, fuera Juegos Amén. de Atari, fuera. Aleluya. Porque la exposición de tus palabras nos dan luz y da entendimiento al sencillo. En el nombre del Señor Jesucristo, yo soy luz y no tiniebla. Dios les bendiga. Amemos a Dios y rechacemos las cosas del mundo. Bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Ese es el hermano Lobo que nosotros conocemos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Bendiciones. Dios les bendiga. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá que, hermano Lobo. La luz de la vida. Bendiciones. Dios los bendiga.